un rollo escondido en una cueva durante casi 2000 años, columnas rotas que emergen del agua frente a una costa mediterránea, piedras negras como ladrillos de horno que cuentan una historia de destrucción y fuego, y si la Biblia no fuera solo un libro de relatos, sino un mapa de lugares reales que aún podemos tocar. Hoy te invito a un viaje por 13 sitios mencionados en las Escrituras, algunos visibles aún en la superficie, otros ocultos bajo arena o agua, todos portadores de huellas que nos permiten asomarnos a un pasado que sigue latiendo en el presente. Comenzaremos en las cuevas donde la tinta quedó inmóvil por siglos. Seguiremos la orilla del Mar Muerto, donde algunos proponen que hallamos la memoria de Sodoma y Gomorra. Cruzaremos el río Jordán hacia el lugar del bautismo, pisaremos la huella ritual de Gilgal, exploraremos las capas de Jericó, la ciudad que, según la tradición, vio caer sus muros, y avanzaremos hacia Jerusalén, la ciudad de capas y sobresaltos. En Caraperada y en muchas otras que vendrán más adelante, detendremos la mirada para comprobar 3 cosas que dice el texto bíblico. ¿Qué nos dice la tierra y cuáles son los límites de lo que podemos afirmar con seguridad? Si te interesa la historia real que hay detrás de los relatos, quédate hasta el final. Y si este tipo de viajes te apasiona, dale like y suscríbete para no perderte las entregas siguientes. La primera etapa de nuestro recorrido es una ladera salpicada de cuevas, al este del Mar Muerto. Allí, en un paisaje de sal y piedra, tuvo lugar uno de los hallazgos más significativos del siglo XX. Los manuscritos que conocemos como los rollos del Mar Muerto. Imagina el momento a niños beduinos lanzando piedras para sacar una cabra de una grieta y, en la oscuridad de una cavidad, el brillo de una jarra rota. Dentro, pergaminos enrollados, envueltos en cuero, escritos en hebreo arcaico, en arameo y en griego. La datación de esos textos abarca desde mediados del siglo III a.C. hasta poco antes de la destrucción en el año 68 después de Cristo. Entre ellos se encuentra un ejemplar del libro de Isaías que, por su notable proximidad textual, permitió comparar versiones y medir cuánto había cambiado el texto bíblico a lo largo de los siglos. El asombro no es solo por la edad de esos fragmentos, sino por lo que sugieren a muchas de las variantes textuales que aparecen en los manuscritos. Son variantes menores, acentos distintos, formas de escribir palabras o pequeñas diferencias de orden. Pero el núcleo de la tradición de Isaías, por ejemplo, muestra una continuidad inesperada para quienes pensaban que el texto bíblico sufrió alteraciones masivas en épocas muy tardías. Eso no convierte a los rollos del Mar Muerto en una sentencia definitiva sobre la preservación textual, pero sí ofrece evidencia tangible de que en muchas comunidades judías del periodo circulaban versiones del texto que guardaban una relación estrecha con lo que hoy conocemos como Biblia hebrea. Entre los manuscritos apareció también algo distinto, un rollo de cobre. A diferencia de los textos religiosos, escritos en materiales frágiles como el papiro o el pergamino, este rollo estaba trabajado en láminas de metal enrolladas una sobre otra, con inscripciones que muchos interpretan como un inventario. La lectura es ardua, el cobre se había corroído y el texto tuvo que ser desenrollado y reconstruido con técnicas de imagen modernas. Pero la interpretación predominante entre numerosos investigadores es que podría tratarse de una lista de sitios donde se ocultó algo valioso a nombres, distancias, cantidades. Algunos sugieren que se trata de un inventario del tesoro del templo. Otros piden cautela y recuerdan que la interpretación epigráfica en metales corroídos es especialmente compleja. Ese doble hallazgo, textos religiosos y un mapa en metal, nos coloca ante una pregunta esencial. ¿Qué nos cuentan las cosas materiales que el texto no dice abiertamente? La arqueología, aquí, actúa como complemento del testimonio escrito. Los pergaminos explican cómo pensaban y rezaban ciertas comunidades. Los objetos
Nos hablan de prácticas, de economía, de desplazamientos. Juntos ofrecen una imagen más rica, pero también más compleja, que invita a matices. Seguimos la costa sur del Mar Muerto. El desierto da nombres que suenan a reliquia, aridez, salinidad, escarcha blanca sobre rocas negras. Allí, en la región conocida como el extremo sur del Gran Lago, se localiza lo que hoy muchos llaman Tel el Hammam, un montículo, hotel, que durante décadas ha mostrado capas de destrucción extraordinarias, ceniza, estructuras colapsadas, fragmentos vitrificados, piedras que parecen haberse fundido y restos orgánicos carbonizados. Algunos equipos han propuesto una hipótesis provocadora. Esa capa de destrucción sería el resultado de un evento catastrófico de gran energía, posiblemente un impacto aéreo o un meteoro que generó temperaturas y presiones extremas sobre la ciudad. Los análisis de laboratorio reportaron evidencias como vidrio natural formado por calentamiento súbito y minerales fundidos, elementos que no se generan rutinariamente en incendios domésticos o en asedios convencionales. Para quienes manejan esa hipótesis, el paisaje de Tel el Hammam encaja con la imagen de ciudades arrasadas por fuego del cielo que aparecen en algunas tradiciones antiguas y que la imaginación moderna ha conectado con el relato bíblico de Sodoma y Gomorra. Es un planteamiento potente, pero no un veredicto. La comunidad académica ha respondido con reservas y críticas técnicas. ¿Son los materiales hallados efectivamente producto de un impacto? ¿Pueden procesos locales de alta temperatura originar las mismas firmas minerales? ¿Cuál es la datación exacta de la capa de destrucción y cómo se corresponde con la cronología tradicional del relato bíblico? Varios estudios sugieren concordancias temporales aproximadas. Otros científicos advierten que la interpretación requiere más datos y que algunas muestras podrían explicarse por procesos tectónicos o incendios a gran escala durante conflictos humanos. En términos narrativos, aquí se da una coincidencia fascinante. Un sitio con una capa de destrucción inusitada, junto a relatos antiguos que hablan de catástrofes urbanas intensas. La arqueología en estos casos muestra posibilidades, abre caminos interpretativos y obliga a explorar con prudencia cada afirmación. Lo que no podemos hacer es reemplazar la cautela por el sensacionalismo. Afirmar, por ejemplo, que Tel Hammam es Sodoma, sin lugar a dudas sería apartarse de la metodología científica. Lo correcto y lo apasionante es dejar abierta la hipótesis y atender tanto a las evidencias físicas como a la crítica académica que las examina. Si esto te sorprende, espera lo que veremos a continuación, a pocos kilómetros de allí. El agua que alimentó a civilizaciones y cambió fronteras continúa marcando nombres que aparecen en las escrituras. Cruzamos ahora el río Jordán, un cauce que ha sido testigo de ceremonias, conmemoraciones y episodios que la tradición cristiana y judía han preservado con particular devoción. En la orilla oriental, un área conocida como Betania, al otro lado del Jordán. En textos antiguos, Betabara, en algunas traducciones, guarda restos arqueológicos y memorias litúrgicas vinculadas al bautismo de Jesús y a la actividad de Juan el Bautista. El sitio muestra huellas bizantinas, iglesias, basílicas dedicadas a conmemorar la inmersión, piscinas, rituales y mosaicos que, en mapas antiguos, como el de Madaba, aparecen convenientemente señalados. El mapa de Madaba, un mosaico paleocristiano descubierto en Jordania, es algo así como una radiografía visual de la región en tiempos tardíos, en carreteras, pueblos y lugares sagrados marcados con extraordinaria precisión para la época. En él aparece el lugar del bautismo, lo que confirma que, ya en los siglos IV, la memoria cristiana había identificado y venerado ese lugar junto al Jordán.
Desde el punto de vista arqueológico, hay estructuras que se asocian a rituales de inmersión, a piscinas escalonadas, canales para facilitar el acceso de los fieles y restos de edificaciones bizantinas construidas para la peregrinación. La preservación del lugar y su identificación en mapas antiguos aportan peso a la tradición, aunque la arqueología no puede probar la presencia histórica de una figura concreta en el mismo sentido que un documento contemporáneo lo haría. Lo que sí proporciona son capas de continuidad, un sitio venerado desde la antigüedad, con evidencias materiales de culto que coinciden en su ubicación con los relatos tradicionales. A solo unas decenas de kilómetros hacia el interior, encontramos otro punto clave en la narrativa de la conquista, en Gilgal. En los textos bíblicos, Gilgal aparece como el lugar donde los israelitas acamparon al cruzar el Jordán y donde se erigieron señales de voto y recuerdo. Un nombre que sugiere rodar o pedrera y que ha sido asociado con ritos de posesión territorial. En el yacimiento arqueológico, que muchos identifican con Gilgal, afloran estructuras singulares, montículos de piedra colocados en patrones circulares o que parecen simular la forma de huella, alineamientos que algunos arqueólogos interpretan como instalaciones de conmemoración o altares rituales. El sitio muestra también evidencias de actividad campesina y doméstica, así como restos cerámicos que permiten fijar ocupaciones en épocas próximas a las que las crónicas mencionan. La importancia de Gilgal no reside solo en su materialidad, sino en su función simbólica. Era un lugar para nombrar la tierra, para afirmar una presencia nueva. Los arqueólogos que trabajan allí han debatido durante años la naturaleza exacta de las estructuras. Son marcas de campamentos temporales, formaciones de culto o estructuras de carácter más secular. Las respuestas oscilan según las capas excavadas y las herramientas teóricas aplicadas. Sin embargo, la convergencia entre texto y contexto es clara. Tenemos un sitio con funciones ceremoniales plausibles en un entorno que, por su ubicación, funciona como punto de apoyo tras el cruce del río. Si avanzamos desde Gilgal hacia el noroeste, el paisaje cambia, la vegetación se hace más densa, el terreno se recorta en terrazas y ante nosotros emergen las ruinas de una ciudad que ha fascinado a exploradores y arqueólogos durante más de un siglo. Jericó. Jericó es un yacimiento que reúne siglos de ocupación y una estratigrafía compleja. Al excavar sus capas, los arqueólogos encuentran superficies superpuestas, fogones, paredes derribadas y, en ciertos niveles, una extensa capa de carbonilla y destrucción. Esta evidencia ha sido relacionada en distintas interpretaciones con episodios violentos o con incendios catastróficos. Para quienes leen el relato bíblico, la imagen de un derrumbe de muros tiene una potencia simbólica enorme. Para la ciencia, la cuestión es identificar fechas con la mayor precisión posible y entender la naturaleza del colapso. ¿Fue resultado de un asedio, de un terremoto, de un incendio accidental o de una combinación de factores? Los debates sobre Jericó han sido intensos. Excavaciones clásicas a mediados del siglo XX propusieron cronologías que algunos interpretaron como acordes con relatos de conquista, mientras que estudios subsiguientes ajustaron dataciones y pusieron en cuestión la correspondencia directa entre ciertos niveles arqueológicos y episodios relatados en textos. Aún así, hay hallazgos que resultan sugestivos en muros colapsados en determinados estratos, restos de combustión y una ocupación antigua que confirma que Jericó fue, en efecto, una ciudad fortificada y relevante en diferentes momentos de la historia antigua. Entre estas capas aparece también la figura de Rahab, personaje cuyo nombre quedó ligado a la ciudad por una tradición que la presenta como huésped de espías y, simbólicamente, como puente entre mundos. La tradición no es un sustituto
de la evidencia arqueológica, pero combinada con los pisos, fragmentos y estructuras que afloran en excavas, ayuda a reconstruir un paisaje humano, en familias, mercados, murallas que funcionaban como protección y escenarios donde convergían intereses económicos y políticos. Estos primeros lugares que hemos visitado, las cuevas de Kon, sus pergaminos y el rollo de cobre, Tel el Hammam con su capa de destrucción, las orillas del Jordán con sus basílicas de peregrinación, Gilgal con sus formaciones rituales y Jericó con su estratigrafía enigmática, muestran un patrón que se repetirá a lo largo de nuestro recorrido. Los textos y las cosas no siempre encajan, como si fueran piezas de un rompecabezas perfecto, pero se iluminan mutuamente. La arqueología nos sirve para probar la fe, y la fe no debe usarse para distorsionar la ciencia. En el punto de encuentro entre ambas disciplinas, sin embargo, emergen historias poderosas. Pero hay más en algunos casos. Los objetos y las capas arqueológicas son tan visuales y dramáticos que desafían a la imaginación. En Tel el Hammam vimos piedras que parecen vitrificadas por calor extremo. Encontramos textos que desafían la idea de cambios radicales en la tradición bíblica. En el Jordán la memoria litúrgica está sedimentada en mosaicos y basílicas. Estas son huellas que nos permiten tocar el pasado. Y sin embargo, no es suficiente con tocar. Hay que interpretar, comparar dataciones, poner en diálogo las fuentes y aceptar la incertidumbre donde exista. Desde aquí, a medida que nos acercamos hacia el corazón de la región, las preguntas se hacen más densas. ¿Qué significa que un texto y una ciudad coincidan en la geografía? ¿Hasta qué punto la evidencia física confirma una tradición oral convertida en escrito siglos después? ¿Cómo distinguir entre memoria litúrgica y crónica histórica? En las próximas etapas del viaje pondremos estas preguntas al centro, porque algunos de los lugares que nos esperan, la antigua Jerusalén, la Basílica de la Natividad en Belén, las ruinas sumergidas frente a Cesarea, ofrecen no solo materiales espectaculares, sino dilemas interpretativos fascinantes. Mientras caminamos de Jericó hacia el oeste, el horizonte se abre y la ciudad santa empieza a perfilarse con sus colinas superpuestas. Las capas se apilan como páginas, y cada estrato es una voz que pide ser escuchada con cautela. La arqueología nos da fragmentos, el texto nos da trama. La tarea es tejer una lectura que honre ambas fuentes, sin forzar una concordancia artificial. En el camino hacia Jerusalén, uno no puede evitar notar cómo el paisaje moderno también imprime su huella, caminos contemporáneos, poblaciones que han vivido el éxodo y reintegraciones, y en algunos sitios próximos como Belén, tensiones actuales que afectan la preservación del patrimonio. Cuando lleguemos a hablar de Belén, lo haremos atendiendo no solo a la basílica y a la tradición de la natividad, sino también al paisaje político y social que hoy condiciona cómo se vive y se protege la memoria. Aún nos quedan muchos lugares por ver en detalle: Nazaret con su casa y su pozo, Cesarea con su inscripción de Pilato y sus columnas sumergidas, Cafarnaúm con la sinagoga y la casa de Pedro, el monte Sinaí con sus tradiciones superpuestas y Babilonia, que sigue hablando a través de sus puertas y cilindros. Y por supuesto, Teomaggido, un testimonio material de estrategias militares y urbanas que, en la tradición, se convierte en un símbolo escatológico en Armagedón. Pero antes de dejarnos llevar por el clímax, conviene detenernos y comprender mejor lo que hemos visto hasta ahora: las cuevas, las ruinas vitrificadas, las piscinas bizantinas y los montículos ceremoniales nos han enseñado a buscar pruebas con prudencia y asombro. A medida que nos acercamos a la muralla de capas de Jerusalén, conviene recordar una regla básica que guiará cada una de nuestras paradas. La arqueología puede apoyar y enriquecer relatos, pero raramente otorga certezas totales. Los materiales arqueológicos
suelen sugerir más que dictar. Nos ofrecen vías de interpretación que deben ser evaluadas con métodos, fechas y discusiones públicas. Y en muchos casos, lo más honesto es decir que una evidencia resulta convincente para varios especialistas, mientras que otros siguen planteando preguntas. Desde lo que hemos observado, los manuscritos cuidadosamente almacenados, el inusual material vitrificado de Tel el Hammam, las marcas de inmersión en el Jordán, las formaciones de Gilgal y las capas de Jericó, se perfila una conclusión provisional. Así, la Biblia habla de lugares concretos y la tierra conserva huellas que, al ser estudiadas, a menudo coinciden con esos relatos. Pero más que una verificación absoluta, lo que tenemos es una conversación entre textos antiguos y objetos presentes que nos obliga a mantener la mente abierta y los criterios rigurosos. Ahora nos adentramos en la siguiente etapa del trayecto, en las colinas y túneles de Jerusalén. Nos esperan con capas que van desde la era del primer templo hasta el periodo romano, con evidencia material de asedios y reconstrucciones. Allí surgirán preguntas sobre la destrucción del templo, las murallas de contención y la misteriosa ausencia de algunos artefactos, y también oportunidades para ver cómo la historia antigua y la memoria religiosa se entrelazan en el paisaje urbano. Antes de cruzar esa línea, tomemos un momento para valorar lo recorrido. Hemos tocado pergaminos que parecían perdidos, rastreado señales de ruina que desafían explicaciones sencillas y encontrado lugares de peregrinación que mantienen viva una memoria de siglos. Al girar la vista hacia Jerusalén, la ciudad se nos presenta como un gigantesco palimpsesto. Cada calle, cada roca, cada muro guarda relatos que iremos desentramando con cuidado, poniendo en diálogo estratigrafía, textos y tradiciones. Y aunque la respuesta global a nuestra pregunta inicial, si la Biblia señala lugares reales que aún existen, ya ha empezado a formarse, la conclusión definitiva exige cruzar las capas de la ciudad santa y comparar sus evidencias con los relatos. En ese cruce encontraremos algunas de las piezas más controvertidas y al mismo tiempo más reveladoras de todo nuestro mapa. Al girar la vista hacia Jerusalén, la ciudad se yergue como un volumen muchas veces reescrito, aunque superpuestas, muros que han contenido a gobernantes distintos y pisos que conservan impresiones de vidas que se encadenan una sobre otra. Entramos ahora en ese palimpsesto, donde el diálogo entre texto y objeto se vuelve más intenso, porque aquí las capas hablan con una claridad que obliga a la precisión. Empezamos por la ciudad de David, el corazón arqueológico más cercano a lo que fue el núcleo urbano antiguo. Al excavar en sus terrazas aparecen muros, silos, hornos y depósitos. Aparecen también capas de destrucción que los estratos fechan en momentos críticos a asedios, incendios, reconfiguraciones urbanas que los cronistas antiguos vinculan a episodios políticos decisivos. Entre los hallazgos más elocuentes figura un sistema de provisión de agua diseñado para sostener a la población durante un asedio, túneles que desvían corrientes, cisternas talladas y pasajes estratégicos que muestran que la ciudad fue defendida con ingenio técnico. Uno de esos monumentos hidráulicos, la célebre zanja semiexcavada y el conducto que desciende hacia el valle, remite al tipo de planificación que los textos describen cuando hablan de reinos en conflicto y de ciudades que resisten asedios prolongados. Muy cerca, la Siloé reaparece como testigo de otras manos que trabajaron la roca. El Siloam Inscription, un texto tallado que narra la proeza de una obra hidráulica, el corte de un túnel para traer agua, es una huella directa de la tecnología y de la administración de aquel tiempo. En excavaciones recientes se recuperaron los restos de la piscina de Siloé, la misma que en la narración evangélica es el lugar de encuentros y curaciones. El hallazgo de escalones, revestimientos y pisos que facilitan el acceso ritual al agua no prueba la presencia física de personajes
concretos con la certidumbre de una fotografía, pero confirma que el sitio era, desde la antigüedad tardía, un foco de prácticas religiosas y sociales conectadas con el agua, el culto y la memoria colectiva. Subiendo por la ladera, la definición del monte del templo y sus contornos religiosos modernamente visibles requiere precisión. Lo que hoy observamos como muros de contención, el muro occidental o muro de las lamentaciones, no es un fragmento aislado, sino parte del complejo sistema arquitectónico que sostenía la explanada, construida por Herodes para ampliar el área del segundo templo. Las enormes piedras talladas y la técnica de aparejo no solo impresionan por su escala, sino que nos permiten datar fases constructivas y entender procesos técnicos de ingeniería en la Jerusalén del período helenístico y romano. Los túneles que se abren junto al muro, explorados desde el siglo XIX en adelante, han sacado a la luz bóvedas, pavimentos y estructuras que capa tras capa relatan reconstrucciones y destrucciones. Cada hallazgo aporta datos para ubicar asedios, reconstrucciones y las transformaciones urbanas que condujeron a las tragedias narradas por fuentes antiguas. Es importante señalar aquí un rasgo metodológico que se aplica en todos los lugares que visitamos. Cuando arqueólogos hablan de una capa de destrucción datada en un siglo concreto, ello suele apoyarse en una combinación de métodos: cerámica diagnosticable por estilos, monedas estratigráficamente asociadas, carbono 14 en materiales orgánicos y nunca en un único marcador aislado. Por eso en Jerusalén, como en otros puntos, los resultados se expresan en términos de probabilidades y concordancias, más que en sentencias absolutas. Aún así, la convergencia de evidencias, sellos administrativos, cerámicas, inscripciones y huellas de fuego confirma episodios de violencia y de cambio que encajan con los relatos de asedios y exilios que atraviesan la literatura bíblica y la historia antigua. Otro conjunto de hallazgos fascinantes emana de los contextos administrativos. En capas que se remontan a los siglos VIII y antes de Cristo se han encontrado sellos, fragmentos de bulla y ostraca, pequeñas piezas de cerámica con grafitos que dan cuenta de una práctica burocrática, envío de mensajes, recaudación de impuestos, control de suministros. Algunos de estos sellos contienen nombres que evocan patrones teonímicos y administrativos propios de la monarquía de Judá. No todos los objetos se correlacionan de manera directa con personajes bíblicos concretos, pero la existencia de estos elementos corrobora la presencia de una administración organizada y de redes de control que las fuentes escritas describen. Una pregunta recurrente cuando abordamos la arqueología de Jerusalén es la ausencia de ciertos objetos sagrados esperados por la imaginación. Por ejemplo, el Arca del Pacto, cuyo paradero sigue siendo un enigma. En los estratos excavados no aparece una evidencia indiscutible que señale su preservación o destrucción. Su silencio material ha alimentado tradiciones, especulaciones y búsquedas que atraviesan la historia. Eso nos recuerda una máxima útil: la ausencia arqueológica no es, por sí sola, una prueba de inexistencia, y la presencia de restos no es siempre una leyenda verificada. La arqueología plantea preguntas y a veces abre puertas donde solo había mitos. Otras veces confirma que el misterio persiste. Mientras salimos de la ciudad antigua y nos desplazamos hacia Belén, la atmósfera cambia a oliveras y terrazas y el rumor de peregrinos que desde hace siglos caminan hacia la Basílica de la Natividad. Allí, la tradición cristiana fija un punto concreto, una gruta venerada como lugar del nacimiento. Lo que hoy vemos en la Basílica es el resultado de múltiples fases: una iglesia constantiniana del siglo IV, reconstrucciones bizantinas y cruzadas, y una estructura barroca que preserva la cueva inferior, marcada por la estrella que señala la gruta.
La arqueología subterránea ha identificado niveles habitacionales y restos que atestiguan ocupación y culto desde la antigüedad tardía. Mosaicos, cimientos y terrazas apuntan a que Belén fue, históricamente, un nodo de tránsito y un centro de memoria cristiana. Pero al hablar de Belén también debemos hablar del presente. El paisaje contemporáneo modifica la experiencia de visitar estos lugares. La presencia de muros, controles y limitaciones de movilidad afecta la vida cotidiana de las comunidades y condiciona la conservación del patrimonio. La salida de poblaciones cristianas de la ciudad en tiempos recientes y las tensiones sociales son hechos que impactan la posibilidad de conservar y reinterpretar el legado arqueológico. Contamos esto no para politizar, sino para subrayar que los lugares antiguos no están aislados de las circunstancias actuales. La preservación del patrimonio depende, en buena medida, de contextos políticos, económicos y humanos que la arqueología debe reconocer y respetar. Desde Belén nos dirigimos a Nazaret, una villa montañosa que, en los relatos evangélicos, es el lugar de la infancia de Jesús. Las excavaciones en Nazaret han identificado niveles domésticos que datan de los siglos y antes de Cristo y después de Cristo, con estructuras humildes, cisternas y restos de vida cotidiana, cerámica doméstica, fragmentos de hornos y pequeños talleres. Encima de esas estructuras, desde la antigüedad tardía, se levantaron santuarios que conmemoran la vivienda y el pozo. La tradición del pozo de María es rica en capas de memoria. En su ubicación ha variado en las narrativas locales. Y, arqueológicamente, lo que se documenta son instalaciones hidráulicas y cavidades destinadas al almacenamiento de agua, típicas de asentamientos rurales. Debajo de las iglesias bizantinas y cruzadas se han documentado huellas de ocupación que sugieren continuidad en el uso del lugar como hábitat. Nuevamente, la arqueología no demuestra milagros, pero sí confirma que Nazaret fue un pueblo real con condiciones materiales plausibles para ser el escenario de historias de familia, religión y producción artesanal. Siguiendo la costa mediterránea, llegamos a Cesarea Marítima, la ciudad portuaria que Herodes construyó para conectar a Judea con el comercio romano. Aquí la arqueología ofrece una visión espectacular en muelles artificiales, anfiteatros, calles empedradas, mosaicos y, bajo el agua, columnas, capiteles y restos de estructuras que se dieron a la erosión o a movimientos marinos. Fue en Cesarea donde en el siglo XX se halló una inscripción fragmentaria que contiene el nombre Poncio Pilato en letras latinas, un testimonio epigráfico que sitúa de manera tangible, no controvertida, la existencia de ese personaje en la provincia de Judea. Esa inscripción es uno de varios ejemplos de cómo una pieza de piedra puede anclar en la realidad a figuras mencionadas en las fuentes literarias. La ribera próxima a la antigua Cesarea muestra, todavía hoy, vestigios sumergidos que emergen en bajamar en columnas, partidas escambros, de moros, restos de un puerto que desafió al mar. Las causas de la sumersión son múltiples en terremotos, subsidencia costera, cambios en los patrones del oleaje y modificaciones humanas. Ver esas columnas desde una lancha es experimentar una historia que se asoma por debajo del agua a una ciudad que desafió la naturaleza para dominar el comercio y que ahora ofrece su memoria a buceadores y cámaras subacuáticas. A orillas del mar de Galilea, Cafarnaúm guarda otra pieza central del mapa del ministerio de Jesús. Allí se documenta una sinagoga construida con piedra volcánica, con una arquitectura que sorprende por su calidad y por su monumentalidad frente a una comunidad de pescadores en columnatas, bases trabajadas y un espacio que funcionaba como centro de encuentro. Junto a la sinagoga se localiza, en varios niveles,
lo que la tradición identifica como la casa de Simón Pedro, una casa doméstica que en la antigüedad tardía y bizantina fue transformada en un lugar de memoria, rodeada por estructuras de culto que testifican la importancia del sitio para comunidades cristianas. El patrón es conocido: una vivienda privada se convierte en memoria pública, la piedra doméstica se reviste de significados litúrgicos, y la arqueología documenta esa transición mediante enfiados de muros, superposiciones arquitectónicas y materiales votivos. Si tomamos ahora una ruta que cruza desiertos y montes, llegamos a otro tipo de tradición, a la del monte Sinaí. Aquí la cuestión se vuelve múltiple y rica en variaciones. La tradición cristiana ortodoxa ha situado durante siglos la cumbre en Jebel Musa, en la península del Sinaí, donde se levanta el monasterio de Santa Catalina, una comunidad que conserva una biblioteca extraordinaria. Entre sus manuscritos se guardan fragmentos inestimables, y fue precisamente en esa biblioteca donde en los siglos XIX se redescubrieron códices que reescribieron parte de la historia textual del Nuevo Testamento. El Codex Sinaiticus, por ejemplo, es uno de los testimonios manuscritos más antiguos y completos del texto bíblico en griego, y su hallazgo impulsó debates sobre la transmisión textual. Is Monasterio, en su aislamiento, preservó materiales que hoy alimentan estudios filológicos, textuales y teológicos. Pero la identificación del monte Sinaí como Jebel Musa no es la única tradición. Hay otras propuestas, como Jabal Aulos en Arabia Saudí, que reclaman para sí la cumbre donde se recibió la ley. La cuestión es más compleja que una simple pugna de nombres. Involucra rutas de pastoreo, recuerdos de caravanas, tradiciones orales y consideraciones geográficas que a veces se superponen de formas contradictorias. La postura responsable es admitir la pluralidad de tradiciones y la ausencia de una prueba concluyente. El valor arqueológico y espiritual de estos sitios no depende de una certeza unívoca, depende en cambio de la capacidad de cada lugar de conservar memorias y de ofrecer materiales para la reflexión histórica. Retrocediendo hacia el corazón de Mesopotamia, la visita a Babilonia nos devuelve al otro extremo del mapa bíblico. Las ruinas que una vez fueron el orgullo de imperios se mantienen en fragmentos y en el eco de grandes monumentalidades. La puerta de Ishtar, reconstruida en museos lejos de su suelo original, y el cilindro de Ciro, que ofrece un testimonio imperial de la política de conquista y restitución. Son ejemplos de cómo la documentación imperial puede encontrarse tanto en piedra como en arcilla. Las listas reales sumerias y los registros administrativos enlazan nombres conocidos: Nebucadnezzar, Asurbanipal, Ciro, con campañas, deportaciones y políticas de dominación que, por un lado, explican la experiencia del exilio babilónico narrada en las escrituras, y por otro, generan evidencias epigráficas que dialogan con los relatos bíblicos. En Babilonia, la arqueología muestra reformas urbanas, zigurats imponentes y un horizonte de literatura monumental. Los textos administrativos, las inscripciones de reyes y los restos arquitectónicos permiten reconstruir un panorama de poder imperial que explica, en términos materiales, procesos como la deportación de comunidades, la reorganización de territorios y la producción de archivos administrativos. La conexión entre el relato bíblico y la evidencia babilónica es, en muchos aspectos, fructífera. La arqueología confirma la existencia de centros de poder que operaban en la región y documenta prácticas que son coherentes con lo descrito por los textos. Avanzando hacia el norte de Israel, el yacimiento de Tel Megiddo vuelve a concentrar la atención por su densidad estratigráfica. Megiddo se asienta sobre una colina repleta de capas superpuestas. En cada una es una ciudad enterrada sobre la anterior. En sus niveles se documentan murallas, puertas monumentales, palacios y sobre todo un sistema hidrológico que
garantizaba agua en tiempos de sitio, lo que es más notable, un control estratégico de la comunicación terrestre. Su posición en la ruta conocida como la Vía Meris, el gran corredor que conecta Egipto con el Levante y Mesopotamia, convierte a Megiddo en un punto recurrente de conflicto y control. Las excavaciones han puesto al descubierto restos de estructuras militares, talleres, almacenes y un sistema de depósitos de granos que sugiere la existencia de reservas planificadas para sostener campañas. Los pisos superpuestos hablan de culturas que se sucedieron y se disputaron la misma colina. No es extraño que en la literatura profética tardía Megiddo sea señalado como el lugar de reuniones armadas que remiten a un imaginario escatológico. La palabra griega Armagedón remite al Armegido, es decir, al monte de Megiddo. Aquí la arqueología alimenta la lectura simbólica, la repetición de batallas y el carácter estratégico del lugar explican por qué. En la tradición, Megiddo devino en símbolo de enfrentamientos decisivos. No obstante, debemos mantener la cautela al pasar de la materialidad a la teología. El hecho de que Megiddo haya sido un nudo estratégico y un escenario repetido de conflictos no convierte automáticamente a la topografía en un teatro escatológico en sentido estricto. Si explica, sin embargo, que la memoria colectiva haya elegido ese lugar para expresar imágenes de conflicto final. La arqueología aporta, en este caso, una base tangible para dicha elección simbólica. Al aproximarnos al final de nuestro recorrido, conviene detenernos en la forma en que todos estos lugares, cuevas con rollos, ciudades vitrificadas, piscinas bautismales, sinagogas de piedra, puertos sumergidos, monasterios que custodiaran códices, realizan una operación que la arqueología y la historia comparten en convertir lo intangible en trazas. No es poca cosa. La posibilidad de palpar una piedra tallada por manos antiguas, de ver columnas que sostuvieron terrazas palaciegas, de leer inscripciones que contienen nombres documentados por fuentes literarias, establece una tensión fértil entre memoria y evidencia. Hay además un hilo que atraviesa todo el mapa a la preservación. La aridez del ambiente permitió que pergaminos de más de 2000 años llegaran hasta nosotros. En los monasterios del Sinaí, el aislamiento favoreció la conservación de códices. En los sedimentos lacustres que cubren ciertos puertos, la falta de oxígeno contribuyó a la preservación de madera y de restos orgánicos. Pero la preservación es frágil en los saqueos, el turismo mal gestionado, la erosión y las transformaciones urbanas ponen en riesgo lo que la tierra ha guardado durante siglos. Ese conocimiento abre una agenda ética a visitar, excavar y conservar. Implican responsabilidades que van más allá del interés científico. Implican respeto por comunidades vivas que habitan cerca de esos sitios y por el patrimonio común de la humanidad. ¿Qué podemos decir, en última instancia, respecto a la pregunta inicial? Son reales los lugares que narra la Biblia. Tras este viaje por 13 lugares, desde las cuevas de hasta Tel Megido, podemos formular una respuesta matizada y firme en sí. Muchos de los lugares mencionados en las Escrituras son tangibles y la tierra conserva huellas que, cuando se estudian con métodos rigurosos, coinciden en aspectos importantes con las tradiciones textuales. Pero esa coincidencia no es una equivalencia automática entre arqueología y teología. La arqueología confirma hechos materiales, la existencia de ciudades, sistemas hidráulicos, inscripciones con nombres de gobernantes, capas de destrucción, y, al hacerlo, aporta un sustrato histórico que enriquece la interpretación de los textos. Al mismo tiempo, hay elementos que permanecen en el territorio de la tradición, de la memoria comunitaria o del misterio, y para ellos, la arqueología puede ofrecer pistas, pero raramente certezas cerradas. En algunos casos, como el de la evidencia es especialmente potente para cuestiones textuales, a los rollos del Mar Muerto han demostrado que en ciertas comunidades circulaban textos muy cercanos a los que hoy llamamos
Biblia hebrea, lo que modifica algunas hipótesis previas sobre la evolución textual. En otros, como Tel el Hammam, la presencia de una capa de destrucción extraordinaria abre hipótesis fascinantes sobre la naturaleza de ciertos colapsos urbanos. Varios estudios, incluyendo uno publicado en 2021, han sugerido que procesos de muy alta energía podrían explicar algunas firmas físicas encontradas allí, pero la comunidad científica mantiene reservas y pide más datos. En cada caso, la actitud correcta es la del investigador, que avanza con entusiasmo sin renunciar a la cautela. Reunamos ahora, por un momento, el hilo que atraviesa el mapa, lugares ocultos que aún existen, no solo como ruinas, sino como nodos de memoria, donde pasado y presente se encuentran. Nos habla de textos que sobrevivieron al tiempo gracias a la sequedad. Tel el Hammam nos hace mirar los restos vitrificados con interrogantes científicos abiertos. El Jordán y Betania nos recuerdan la continuidad de prácticas de inmersión. Gilgal y Jericó nos muestran cómo la topografía puede contener huellas rituales y violentas. Jerusalén, con sus capas, nos enseña a leer la política y la religión en piedra. Belén y Nazaret ponen en diálogo tradición y excavación doméstica. Cesarea nos presenta un litoral que ha guardado columnas sumergidas y la inscripción de un procurador. Cafarnaúm conserva sinagogas y casas que se transformaron en memoria pública. El Sinaí nos ofrece monasterios que custodian códices. Babilonia nos recuerda el poder imperial y la experiencia del exilio. Megiddo nos devuelve la imagen de un lugar donde las armas y la geografía se encuentran para dar forma a un símbolo escatológico. Cada uno de esos sitios es, a su manera, un lugar bíblico oculto que aún existe. Cerrar este viaje exige, además de un balance académico, una invitación práctica a visitar estos lugares con ojos críticos y con corazón atento. El turismo arqueológico puede alimentar la curiosidad y el aprecio por la historia, pero también puede trivializarlo. Acercarse con respeto implica informarse, apoyar la conservación responsable y atender a las comunidades locales. Los sitios que vimos no son museos inertes, son territorios vivos que requieren protección y una lectura que respete sus complejidades. Antis determinar, conviene recordar una advertencia metodológica. Arqueología histórica no es una máquina de confirmaciones teológicas. Puede reforzar la plausibilidad de ciertos relatos, puede situar en contexto prácticas sociales y puede corregir cronologías equivocadas, pero también puede desmontar interpretaciones que se apoyaban en suposiciones. La relación entre la Biblia y la tierra es dialógica. A veces la tierra corrige a la lectura literal de un pasaje, otras veces confirma detalles inesperados, muchas veces deja preguntas abiertas. Ese diálogo es, precisamente, lo que hace la arqueología una disciplina apasionante para quienes buscan entender el pasado, no como un catálogo cerrado de hechos, sino como un campo de investigación vivo. Si este recorrido te ha despertado preguntas y ganas de ver más objetos que conectan a Jesús con su tiempo, desde piezas de cerámica que hablan de la vida diaria, hasta objetos litúrgicos que se usaron en las primeras comunidades, tienes un siguiente paso disponible. En el video complementario, exploramos 10 objetos arqueológicos directamente vinculados al ministerio y al contexto histórico de Jesús. Allí verás piezas que, como las que hemos descrito en este itinerario, convierten la historia en algo tangible y sorprendente. Para cerrar la respuesta breve a la pregunta con la que comenzamos, sería que la Biblia efectivamente nombra lugares que aún existen y que la tierra conserva huellas que permiten reconstruir escenarios históricos con sorprendente fidelidad en muchos casos. La respuesta larga, sin embargo, insiste en el matiz. La coincidencia entre texto y objetos es a menudo convincente
pero nunca absoluta. La investigación continúa, los debates siguen abiertos y la fascinación persiste. Portadú, Elo, te invito a mirar estos lugares con asombro y con prudencia, a compartir este vídeo con alguien que disfrute de la historia real tras las escrituras y a ver el material complementario que profundiza en los objetos que conectan el relato bíblico con la vida cotidiana de su tiempo. Comparte este viaje, suscríbete si quieres acompañarnos en próximas exploraciones y recuerda que en muchos lugares del mundo el pasado sigue latiendo bajo la piedra, esperando que lo escuchemos con respeto.